Nunca pensé que algo así me pasaría, y mucho menos en un lugar donde se supone que salvamos vidas. Siempre escuché que los hospitales guardan secretos, pero nunca les creí hasta aquella noche. Trabajo como enfermera nocturna en uno de los hospitales más grandes de la Ciudad de México. No diré el nombre, pero si eres de aquí seguramente ya lo imaginaste. Es grande, frío y cuando cae la noche se siente como si despertara algo que no pertenece al mundo de los vivos. Esa semana me tocó cubrir el turno en el piso más antiguo del hospital, el que antes era psiquiatría. Desde que llega se siente un ambiente pesado. Esa noche estábamos cortos de personal. Yo tenía asignados a 11 pacientes y como siempre, en la madrugada, el hospital parecía respirar, como si cada pasillo guardara historias que nadie se atreve a contar. El silencio era raro. No era paz, era como si algo estuviera esperando. Todo empezó cuando fui a dejar medicamentos al cuarto 702. Era una habitación aislada, al fondo del pasillo, donde antes encerraban a los pacientes psiquiátricos más agresivos. Ahora la usan para pacientes en estado grave o que necesitan vigilancia constante. Cuando abrí la puerta sentí un escalofrío recorrerme la columna. La paciente, una mujer mayor de edad, estaba dormida, conectada al oxígeno. Todo parecía normal. Le tomé los signos, anoté en su hoja y justo cuando iba a salir, escuché algo detrás de mí. Era como si alguien estuviera respirando muy cerca de mi oído. Lento, profundo, pero yo estaba sola. Me quedé congelada. Volteé despacio y nada. Solo la señora durmiendo. El monitor marcaba su ritmo cardíaco estable. Pensé que eran mis nervios, el cansancio, pero cuando salí al pasillo, lo escuché otra vez. Pisadas detrás de mí, claras, pesadas, siguiéndome. Volteé y el pasillo estaba vacío. El mismo foco parpadeaba al fondo, como siempre, pero había algo diferente. Olía a tierra mojada, como si alguien hubiera entrado con los zapatos llenos de lodo. Se me cerró la garganta. Esa área estaba limpia. Nunca olía así. Apuré el paso. Sentí como si algo invisible caminara detrás de mí. Cuando llegué a la estación, traté de no mostrar miedo. No quería que me dijeran que estaba sugestionada, pero mi compañera Leti me miró raro. Me preguntó que si estaba bien. Yo le dije que sí, aunque por dentro sabía que me sentía muy asustada. Esa noche todo se salió de control y apenas era la 1 de la mañana. A las 2, la alarma del cuarto 712 sonó. Era la paciente. Su ritmo cardíaco era irregular. Fui corriendo y sentí la piel de gallina nada más de llegar a la puerta. Cuando entré, la señora estaba despierta, con los ojos abiertos, mirando fijo al techo. Estaba temblando. Sus labios balbuceaban algo que no entendía. Me acerqué, pensé que estaba convulsionando, pero no, solo estaba hablando, murmurando. No entendía lo que decía hasta que de pronto sonó claro y dijo, está aquí. Yo me paralicé. Quise preguntarle qué, pero antes de que pudiera reaccionar, vio detrás de mí y gritó. Un grito desesperado. Yo volteé de inmediato y nada, no había nada detrás de mí. Pero esta vez yo lo sentí. Sentí como si algo me rozara el hombro, como una mano helada. La paciente empezó a convulsionar. Llamé a código. Llegaron los médicos, más enfermeras. Intentamos estabilizarla, pero falleció ahí mismo. Y mientras su cuerpo se quedaba inmóvil, el monitor marcando una línea recta, noté algo. En la ventana estaba marcada una mano, como si alguien hubiera apoyado la mano desde adentro. Una mano grande, alargada,
de dedos largos. Lo limpié antes de que alguien más lo viera. No quería preguntas ni explicaciones. Yo misma no las tenía. Y aún así, apenas era el principio. Porque justo cuando abrimos el cuerpo, en el pasillo se escuchó un murmullo. Bajito, rasposo, imposible de ignorar, como si alguien o algo susurrara mi nombre. Ana. Y ahí supe que esa noche no estaba trabajando sola. Después de la muerte de la paciente del 712, todo el ambiente cambió. No solo para mí, para todos. Se sentía como si el aire estuviera más pesado. Yo seguía escuchando mi nombre de vez en cuando, suave, como si viniera desde las paredes. Creí que estaba perdiendo la cabeza. No quería decir nada porque en los hospitales cuando dices algo así, lo mínimo que te hacen es mandarte al psiquiátrico o darte reposo por estrés. Pero yo sabía que no era estrés, era otra cosa, algo que no entendía, pero que estaba ahí. Pasaron unos minutos y de repente las alarmas del piso comenzaron a fallar. Sonaban sin razón, se apagaban, volvían a sonar. Las luces del pasillo parpadeaban. El elevador subía y bajaba solo. Una enfermera dijo que era un problema eléctrico y yo ya no sabía qué creer. A las 3 de la mañana, la hora en la que dicen que el velo entre este mundo y el otro es más delgado, estaba pasando medicamentos cuando escuché pasos claros, fuertes, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso frío. Venían de una parte vieja que ya no se ocupaba. Era donde antes internaban a los pacientes psiquiátricos peligrosos. Hace años, una enfermera antigua nos contó que uno de ellos, un hombre muy alto, muy callado y con la mirada perdida, había aparecido varias veces caminando por los pasillos después de haber muerto ahí. Decía que lo llamaba el silencioso, que nunca hablaba, que solo miraba y seguía. Yo siempre pensé que era un cuento para asustarnos, pero esa noche los pasos sonaban como si vinieran de él. Cuando volteé al fondo del pasillo, vi algo que no debería de haber visto. Al principio pensé que era una sombra, alta, muy alta, más de 2 metros, quieto, inmóvil, como si estuviera parado observando. Y aunque estaba lejos, sentí que sus ojos, si es que tenía, estaban clavados en mí. Quise moverme, pero no pude. Mis piernas temblaron, la garganta se me cerró. Era esa sensación que te agarra antes de un accidente, cuando sabes que algo está a punto de pasar y no puedes detenerlo. La sombra empezó a moverse lento, muy lento, como si arrastrara los pies. No se escuchaba nada, pero yo sentía cada paso, en el pecho. El pasillo se veía interminable. Las luces parpadeaban cada 2 segundos, como si el hospital respirara en un ritmo diferente, uno que no tenía nada que ver con la vida. Entonces sentí una mano en el hombro, una mano fría. Grité y volteé, pero era mi compañera Leti. Ella también estaba pálida, temblando. Me preguntó, ¿también lo viste? Yo le dije que sí. Entonces me di cuenta que no era mi imaginación. No estaba sola en esto. Ella lo había visto también, fuera lo que fuera esa cosa. Quisimos avisar al guardia, pero justo en ese momento se fue la luz. Todo quedó en completa oscuridad. Solo estaba el sonido de las alarmas de los monitores. Busqué mi celular para encender la linterna, pero la pantalla no encendió. Nada encendía. No era solo la luz. Era como si algo hubiera apagado todo lo eléctrico, incluso lo que no debería apagarse nunca. Y entonces, en la oscuridad, escuché algo. No eran pasos esta vez. Era una respiración muy fuerte,
profunda, muy cerca, demasiado cerca. Sentí aire frío en el cuello, como si alguien estuviera justo detrás de mí. El cuerpo se me entumeció. No podía hablar y no podía gritar. Y entre esa oscuridad total, escuché un murmullo rasposo, pegado a mi oído, diciendo Ana. El corazón se me aceleraba tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Mi compañera Leti me apretó de la mano y sin hablar corrimos hacia la sala de enfermería. No sé cómo encontramos el camino. Fue como correr dentro de un sueño donde las paredes se mueven y todo vibra. Después de esos segundos eternos, la luz volvió. Como si nada hubiera pasado. Los monitores se estabilizaron, todo regresó a la normalidad. Cuando lo contamos, nadie nos creyó. Nos dijeron que era estrés, cansancio o alguna sugestión por la luz que se fue. Pero yo sabía que no era eso. Esa cosa nos había visto, nos había seguido y nos había reconocido. Y aún faltaban horas para que amaneciera. El turno de esa noche todavía no terminaba. Eran casi las 4 de la mañana cuando traté de convencerme de que todo había sido una alucinación. Pero en el fondo sabía que no. Leti, mi compañera, se había ido al otro extremo del piso a revisar a un paciente. Y yo me quedé sola llenando los formatos. Bueno, supuestamente sola. Porque esa presencia seguía ahí. No se veía, pero se sentía. El silencio en el hospital no era normal. Los ventiladores sonaban más bajos que siempre. Los monitores casi ni se escuchaban. Hasta el sonido de mis pasos parecía tragarse en el piso, como si el hospital estuviera respirando, esperándome. A las 4:17 exactas, la alarma volvió a sonar. El cuarto 712 otra vez. Me quedé helada. Ese cuarto debería de estar vacío. La paciente había muerto hacía unas horas y el cuerpo ya lo habían bajado al mortuorio. Miré el monitor general y había pulso detectado, respiración detectada. Me dio mucho miedo y no podía moverme. El corazón me golpeaba el pecho. Una parte de mí quería salir corriendo, pero la otra, esa que fue entrenada para no dejar solo a los pacientes, me obligó a caminar. Cada paso hacia esa puerta era como avanzar dentro de un sueño. Respiré hondo. La cama estaba hecha, pero había algo más. En el colchón estaba la marca del cuerpo todavía hundida, como si alguien estuviera ahí acostado, invisible, pero ahí. Y entonces lo escuché. No adentro del cuarto, no en el pasillo, detrás de mí, justo detrás de mí. Una respiración pesada. Quise moverme y no pude. Ese tipo de miedo que te paraliza, que te apaga, que te desconecta de tu cuerpo. Y entonces una voz bajita, muy cerquita de mi oído, dijo, no se van. No pude gritar, tenía mucho miedo. Apenas pude dar un paso atrás y empujar la puerta y correr. No sabía dónde, solo corrí. Mis piernas se movían solas como si el cuerpo entendiera más que mi cerebro que tenía que huir. Llegué a la estación y mi compañera Leti estaba ahí, pálida, con los ojos abiertos de par en par. Antes de que yo pudiera hablar, ella me susurró. Ana, lo vi. Detrás de ti, era él. Yo no quise preguntarle nada más, no quería detalles. Ya era suficiente cargar con lo que había sentido. El resto del turno lo hicimos juntas. No nos separábamos ni para ir por agua. Cuando salió el primer rayo de sol, el hospital volvió a sentirse normal. Gente entrando y saliendo, voces, pasos, sonidos de personas vivas. Yo fingí normalidad. Fingí que todo estaba bien, que no había visto nada, que no había sentido esa respiración en mi cuello, que no había escuchado mi nombre en la oscuridad. Pero cuando estaba a punto de irme,
La jefa de piso, una enfermera con más de 30 años de servicio, me llamó y me dijo algo que me congeló. Te tocó el 712 anoche, ¿verdad? Le dije que sí. Ella suspiró profundo, me miró con esa cara de quien ya sabe lo que viviste y en voz baja me dijo: a veces los que mueren en ese cuarto no se van tan rápido y a veces tampoco vienen solos. No supe qué contestarle. Bajé las escaleras y justo cuando estaba por salir por la puerta principal del hospital, se me vino otra vez ese olor, como a tierra mojada. Me quedé quieta, no quise voltear y no quise mirar atrás, porque sentí que si volteaba, él estaría ahí, parado, mirándome, esperándome. Y aunque salí del hospital, esa sensación me siguió. Dicen que hay almas que se quedan atrapadas cuando mueren con miedo, con rencor o con dolor, y que a veces buscan compañía. Quiero creer que lo que vimos era eso, una energía perdida, una sombra sin descanso. Es lo que quiero creer. Pero a veces, cuando todo está en silencio y la casa está oscura, y el reloj marca las 3 de la mañana, aún escucho mi nombre, suave. Y entonces recuerdo que hay cosas que nos acompañan incluso saliendo del hospital. Gracias por contar mi historia. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.